Nuestro manga inicia contando el futuro de nuestra prota y luego se cambiará totalmente en retrospectiva. Empezamos viendo un castillo gigante y una bella piba, pero su rostro estaba lleno de tristeza, con sangre a su alrededor. Tenía cara de que esa boda no era lo que siempre había soñado, y que en realidad nada era lo que pensaba, miraba las flores con tristeza. Y en eso se ve haciendo entrada triunfal su esposo que tiene aspecto de guerrero. Pero las apariencias engañan, pues al principio se ve cariñoso, pero la cara de la mina es de decir ya va, este no es el men que siempre soñé. Al verla así con sangre y triste, el boludo le exigió verla siempre arreglada, eso era una petición que le había hecho desde que iniciaron su relación. No le gusta ver a una morrita desarreglada, como por diosera. Pero la cara de la piba es de por favor sálvenme, aunque difícilmente alguien se meta en este castillo para ayudarla, aparte se estaba celebrando la ceremonia y todos los invitados estaban afuera. La cuestión es que a ese men le sabía a caca que los demás estuvieran en la celebración. Pues él quería comerse su festín antes de que acabara la noche, ya que hicieron una promesa de que iban a pasar juntos toda la noche. Según era la noche que ambos anhelaban, pero bueno, la cara de la mina es de no querer que le metan la berenjena. Por esa razón sacó una pequeña arma blanca, y estaba dispuesta a desvivirlo para sacárselo de encima. Por alguna extraña razón ya no lo ve como el hombre de sus sueños. Y se acerca a su cuello y le pasa el arma, pero muy sutilmente, parece más bien un rasguño de gatos. El men estaba seguro de que ella iba a llorar sin parar, en caso de llegarlo a matar. En conclusión le quiso decir que ella no sería capaz de desvivirlo, inmediatamente dejó caer esa pequeña cosa. Y posteriormente se dejó caer en su pecho, lo único que pensaba es que de verdad lo odiaba demasiado. Y él entiende, porque confiesa que su relación ha sido retorcida desde el inicio, pero todas estas conversaciones no iban a evitar lo que él estaba buscando. La lanzó a la cama, y ella pensaba que ya no sentía deseo, aunque hubo un tiempo en el que lo amaba profundamente. Pero tenerlo encima le da repugnancia y no quería que la hiciera suya. La llama por su nombre y le pide a la mina que se quede tranquila, y para información general, les cuento que la piba se llama Mavis y Denite. Esto era realmente una relación retorcida, incluso ambos podían dar la vida el uno por el otro. Eso dijeron al conocerse, pero ya no, porque todo cambió. Pensaban que iba a llegar el momento sino a estar toda su vida juntos sin hacerse daño. La vaina es que nada es como uno cree, ahora ella tiene que soportar verlo encima suyo como un animal. Ese che la terminó dejando como Dios la trajo al mundo, dejando el aire sus melones, se reía como un psicópata. Diciendo que solo así valía la pena mirarla, según lo que dice Mavis, él es la clase de persona que le gusta y disfruta romper a los demás. Por eso estaba allí mostrando su gran aparato, agarrando a Mavis para hacerla suya de inmediato, incluso cuando ella no disfruta esta ocasión. Lo peor es que la mina gritaba de dolor, ese men era el típico pibe XL, y lloraba arrepentida de haberlo seguido hasta el paraíso. Ahora sí, para saber cómo llegaron hasta allí, les cuento que hace más de 100 años la humanidad, utilizando todo su conocimiento tecnológico, lograron establecer una ciudad mecánica de inmenso poder mágico en el cielo. Creando la frase desde la cuna hasta el cielo, ese proyecto fue una victoria y ese lugar era considerada como la iniciativa más audaz y exitosa jamás creada por la humanidad. Y así, el mundo se dividió en tres partes. Por un lado estaba la isla flotante con inmensas riquezas llamada Paraíso. Por otra parte estaba el jardín de origen donde vivían los antiguos humanos y era conocido como el Edén. Y por último estaba el enorme cráter formado para hacer flotar la isla del cielo llamada la ciudad subterránea Proserpina. Y así fue como el mundo se consolidó en tres regiones, y es así como la prota está entrelazada con el paraíso, un lugar que también guardaba odio. En aquel momento hace 100 años estaba la piba Mavis acurrucada en un lugar, y la historia mencionaba que varias décadas después en lo más oscuro y profundo se desataría el odio. En ese momento vemos que llegó el pibe que en la actualidad es su marido forzado, bueno, el al cual le diremos el Ojos Raros. Le decía a la mina que si acaso se había escabullido hasta allí sin que sus padres lo supieran. A ese punto la mina, al cual tenía mucho miedo y mucho frío, no sabía quién era ese, y el Ojos Raros le dijo su nombre, él se llamaba Aruk. A simple vista se veía como un hombre decente, pero todo estaba comenzando en lo más profundo, aparte caras vemos, corazones no sabemos. Lo raro de todo esto es que él ya se sabía el nombre de Mavis, porque siempre había escuchado que esa mina estaba junto a sus padres. Por eso al Ojos Raros le daba curiosidad saber por qué andaba deambulando sola y en un lugar tan lejano. Pero la mina estaba allí porque ocultaba un secreto,
a ella en su ciudad natal en Proserpina todos la llamaban Mavis la Rara. Y para aclarar hay que decir que ella vivía en el sector subterráneo donde se formó el cráter. Sus padres estaban un poco fastidiados por la forma de ser de su hija, siempre perseguía a su padre al trabajo. Y ellos deseaban que se interesara en otras cosas antes de andar detrás del trasero de ellos. Sus padres la describían como una niña sombría con una personalidad tenaz que se obsesionaba con lo que consideraba precioso. A ella le gustaba mucho admirar las brújulas y por supuesto los demás se daban cuenta, en especial aquel pibe. Y le tenía una noticia pues ella andaba buscando un pergamino, y como él lo tenía quería hacer un truco con ella. Mavis no tenía interés con ese pergamino, y prefería irse porque no le gustaba mucho socializar. Todos sabían que ella no se llevaba bien con el resto, que por eso la llamaban rara. Por eso fue que se encontró con aquel Aruk, y el Ojos Raros quería saber por qué se encontraba en ese lugar perdido donde nadie lo visitaba. Mavis era consciente de que no estaba allí a propósito. Por andar de necia se perdió, cada vez que seguía a sus padres a la mina encontrará una piedra preciosa, en el lugar de trabajo de su papá. Y desde entonces la había estado coleccionando y sin darse cuenta, terminó adentrando hace demasiado en ese lugar. Siguió todas las vías del tren para encontrar las piedras que estaban escondidas donde nadie más podía verlas. Por fin había encontrado una mina súper preciosa y con esa terminaba su colección. Fue en ese momento donde muchos murciélagos la persiguieron y terminó corriendo como una loquilla. Lo peor fue cuando tropezó y se cayó a un abismo. Al Ojos Raros se le hacía bastante gracioso que ella se asustara por unos simples murciélagos. Pero hay que ser conscientes de que cualquiera se asustaría con una cantidad de murciélagos tan enorme. De inmediato se mostró como un caballero y la iba a regresar a su camino, se iban a montar en el carro de la mina para regresar rápidamente. Sin conocer las habilidades de un buen chofer de tren se montaron en ese carrito y se fueron a toda máquina, llegaron a cierto punto donde la vía estaba rota. Y allí debían prepararse para saltar, la piba no dejaba de gritar como loca. Ya estaban a punto de llegar después de haber tomado un carro prestado en una mina abandonada. Ya al llegar al sitio la prota le pregunta por qué él sabía que allí estaba una señorita escondida y especialmente la que a todos llamaban la rara Mavis. Aruk le dijo que al igual que ella, él también estaba allí buscando cosas que los demás no podían ver con facilidad. Y se despidieron como dos simples mortales iguales, y volviendo al momento actual donde acaban de hacer el delicioso, el Ojos Raros le preguntaba en qué andaba pensando tanto. Debido a que su mirada estaba más perdida que estrella fugaz, la mina le termina confesando que estaba recordando su infancia, para evitar más problemas con él. Pero este pibe era el verdadero dictador, ni siquiera quería que ella pensara por sí misma, solamente quería controlarla, y hasta decidir qué iba a pensar y qué no. La piba sabe que quizás es hora de dejar todo atrás, concentrarse en su nuevo presente, pero sin dejar de recordar que un día fueron muy felices, donde solo los invadía la ternura y el amor. Hace 10 años exactamente la mina apreciaba la piedra preciosa, y con ella a su lado recordaba que Aruk no había regresado a verla. Desde aquel día que los dos iniciaron la aventura en la mina. Y recordaba las palabras cautivadoras de aquel men, donde le dijo que él también buscaba cosas que los demás no podían ver con facilidad. Hay que confesar que la mina desde ese momento se sintió atraída, por eso se preguntaba si él estaba bien. Fue como una especie de amor a primera vista. La vaina es que no podía hablar con nadie sobre este tema porque ella no tenía mejores amigas. Los únicos que estaban allí era su mamá y su papá, y como la vieron a ella muy ensimismada en su cuarto le dijeron que ambos iban a visitar la casa del jefe del pueblo. La prota no quería estar más encerrada, por ende quería irse con ellos. La cuestión es que a sus padres no les agradaba mucho la idea, y por más que insistieron en que ella se quedara, sencillamente no les hizo caso y se fue tras ellos. Mavis estaba sorprendida en conocer la casa del jefe del pueblo, y siempre se la imaginó grandota como en un cuento. Y cuando abrieron la puerta allí estaba Aruk, la pibilla quedó tiesa, jamás imaginó verlo allí. No pudo disimular su emoción, era como si sus pensamientos mañaneros la hubiesen llevado a verlo. Sus padres se sorprendieron al ver que su hija demostraba mucha felicidad de ver a alguien, obvio Mavis no quería quedar como una piba torpe y trataba de disimular un poco. Aruk le comenta a los padres de la chica que se conocieron por casualidad el otro día, y por decencia le pregunta si llegó a casa bien ese día. La prota estaba muy enrojecida, en el fondo tenía carita de bandida y le confesó que llegó bien a casa ese día gracias a él. Estaba completamente sorprendida de que ese men era el hijo del jefe del pueblo. Aruk les pidió a los invitados que tomaran asiento mientras su padre regresaba.
Y así fue como la mamá de la prota, súper confianzuda, le pidió a Aruk cuidar a su hija un rato. Porque era una niña, y no estaba durmiendo bien últimamente y no querían que se quedara dormida mientras esperaban al jefe del pueblo. Aruk, bien sonriente, estaba alegre de servirles, y invitó a Mavis para leer un libro o cualquier otra cosa en su habitación. Y esa fue la primera vez que Mavis soltó las manos de sus padres para seguir a otra persona. Y bueno, llegaron a la habitación. La prota estaba muy nerviosa, como lo estaría cualquier chica en su lugar. Miraba a su alrededor y todo le parecía muy desconocido, por eso se acurrucó por pena a él y a no encajar en este nuevo sitio. Aruk ya era un poco más grande que la prota y obviamente sabía cómo abordarla para que no se sintiera tan ñoña solita, sin comunicar ni una sola palabra. Así fue como ese pibe le pidió que hablaran un poco, le pidió que le dijera por qué tenía esa forma de ser tan cerrada. Si era que había estado preocupada últimamente por algo en específico, o en caso de querer hablar de algo que a ella le gustara. La idea era distraerla y comenzar a hablar de algún tema. La prota no sabía ni qué decir. Hace poco unos amigos le preguntaron que qué le gustaba. Pero ella tenía que decidir entre preferir más a mamá o a papá, o si le gustaban los perros, o los gatos. Los pocos amigos le preguntaron cosas que para ella era muy difícil responder. Y seguía pensando en aquel momento en todo eso y no pudo encontrar la respuesta. Por eso actuaba muy ñoña y se acercaba a él para que dieran inicio a la conversación, porque necesitaba que ese chico tuviera la iniciativa de iniciar la conversación, diciendo lo que a él le gustaba los animales en general, pero luego Aruk le mencionaba con mucha seguridad que a él le gustaban mucho los gatos. Definitivamente este men es de los míos. Claro, en ese sentido, pues yo también amo esos peluditos. Aunque para vivir en una casa propia también le gustaban los perritos. La prota le preguntó rápidamente que debía elegir una sola mascota, o perro o gato, para convivir siempre. El men, bastante inteligente, le dijo que porque había que limitarse a tener nada más dos opciones. Porque a pesar de que los animales más domésticos eran los antes mencionados, también existían otra clase que podían ser elegidos. Ahora era el turno de ella, necesitaba una respuesta concreta de su parte, y justo cuando estaba a punto de responder, sus padres le dijeron que era hora de regresar a casa. Se despedían del chico dándole las gracias por haberla cuidado. Aruk se mostraba como un pibe encantador, diciéndole que ella era una niña muy inteligente, y que había disfrutado mucho su compañía. Allí su mamá la agarró y se la llevó, y al alejarse del men, se miraron fijamente a los ojos y era obvio que la mina estaba encantadísima con él. Era primera vez que hacía conexión con otro humano, que se sintiera cómoda de hacerlo. Por esa razón le da un poco de vergüenza que sus padres se mostraron tan sobreprotectores delante del hijo del jefe del pueblo. Y Mavis no quería irse sin antes decirle a él algo importante, por eso se bajó de los brazos de su madre y salió corriendo a decirle a Akun cuáles eran las cosas que le gustaba. Y le mencionó uno que era amarillo y azules como los ojos de Akun, o sea, le mencionó piedras preciosas y brillantes, las que ella misma coleccionaba. Aruk, al verla responder de esa manera, quedó sorprendido al ver que era definitivamente atrevida. En un breve cambio de escena se ve que unas personas le informaban al padre adoptivo de Aruk, que la mayoría de los residentes de acuerdo proceder con la noche sagrada. El jefe estaba preocupado de que la gente de verdad hubiera elegido eso, o sea, todos manifestaron su voluntad para que se celebrara aquella noche sagrada ya en un buen tiempo, por ende tenían que irse preparando por años. Pero el anciano necesitaba saber si de verdad se le había explicado a la gente lo que esto implicaba, porque lo que iban a hacer no era una simple pelea. Y según el documento que tenía esa persona en las manos, todos habían acordado que nadie se atrevería a hablar a la ligera sobre la noche sagrada. Y bueno, al señor Pata de Palo le parecía un incómodo usar esa frase de la noche sagrada. Y es que todo se debía a las amenazas subterráneas y al ambiente hostil. Gracias a esas noches sagradas la mayoría de la gente de Proserpina perdió al menos uno de sus extremidades. En ese lugar se reunían las víctimas de una política de separación del distrito que se implementó un día. Prácticamente se encontraron en una estructura que inevitablemente necesitaba la ayuda de la superficie y de la isla. Debido al trabajo repetitivo y a una distribución injusta de los recursos, las madres lloraban lágrimas de sangre, junto a sus hijos desnutridos, que les impedía la autosuficiencia económica. Pero no mucho después empezaron a levantar sus picos y comenzaron a combatir su realidad injusta, y por eso se formó la rebelión, pero al final su historia nunca quedó registrada. Las generaciones futuras recordaban el derramamiento de sangre de esa noche, por eso fue que comenzaron a llamar esos días la noche sagrada. Ahora en esta nueva rebelión el jefe de ese sitio necesitaba que tuvieran éxito,
en honor a todos los que los precedieron, y por el futuro que estaba por venir. Por su parte Mavis estaba en una habitación el cual le parecía demasiado iluminada, incluso más de lo normal, y por eso se acercó a la ventana para ver la enorme luna llena. Era extraño ver una luna tan brillante en Proserpina, además las noches en este lugar eran poco iluminativas. De pronto se da cuenta de que en su bolso estaba un diamante de su colección, y era en especial la que se parecía a Aruk. Aún en la actualidad no sabe por qué tomó esa tonta decisión esa noche, donde salió corriendo en busca de ese nuevo amor. Era demasiado joven para ponerle nombre a ese sentimiento, era muy loco querer verlo sin razón y sin un plan. Y simplemente salió a toda máquina arrancando a lo desconocido porque la luna se veía hermosa. Y estaba buscando la casa más hermosa del pueblo, la más grande y lujosa, la casa del jefe del pueblo. Y antes de llegar se dio cuenta de lo hermoso que se veía el lago subterráneo en esa noche en especial. Y justo cuando estaba a punto de retractarse de su loca decisión, se encontró de pura casualidad con Aruk. O sea, la piba gritó como si hubiese visto a la muerte en pantaletas, pero nada, allí estaba, era su nuevo amor platónico. Mavis estaba en modo cero estrés, 1000 risas, cerebro en modo avión. Aruk quería saber qué hacía esa jovencita allí, era una coincidencia que se encontraron ahí y que la prota no estuviera durmiendo. La prota le dijo la verdad, que vio la luz de la luna que brillaba mucho esa noche. Aruk le explicaba que a veces las islas del cielo se alejaban de encima de Proserpina para recargar su propia energía, por eso una vez cada pocos años el cielo se vuelve así de brillante. La prota estaba incómoda, no sabía qué decir, tampoco quería quedar en modo gafa. Así que pensó que la meta del día era sobrevivir a esa vergüenza de encontrarlo de casualidad por ahí. La piba empezó a acercarse, pero por alguna razón no le salían las palabras, era una situación random. Pero por más pena que pasaba estaba a punto de darle su piedra preciosa, y al hacerlo el corazón le cosquillaba inexplicablemente. Y le confesó que desde que consiguió esa piedra cuando lo conoció en esa mina abandonada, no puede dejar de recordarlo a él, en el fondo la mina se sentía súper avergonzada. Aruk, como todo héroe de melodrama, hizo una leve extensión de manos y le confesó que debió reunir mucho valor para entregarle eso y que desde ahora lo atesoraría. Y pensaría en esa pibilla cada vez que mirara esa piedra preciosa. Mavis estaba en modo tomate de árbol, más roja que sangre de periodo, ni dijo nada porque se quedó tiesa. Y bueno, era hora de mirar a la luna e irse a casa. Antes que todo Aruk necesitaba saber qué hacía ella como loquita solita mirando ese lago. O sea, la hora era peligrosa como para que ella estuviese por este lugar. Por supuesto el pibe entendía que el cielo estaba muy despejado en esa noche en especial, y le prometió a ella que algún día iría para allá arriba, o sea para el paraíso. Y como la prota ahora estaba en modo sin drama en la trama, quería saber si él estaba dispuesta a llevársela con toda la buena vibra. Aruk era mejor que un Casanova y bueno, se ofreció a llevarla solo si ella estaba dispuesta, y la prota sin pensarlo dos veces le aseguró que de verdad quería ir con él al paraíso. Ese men sonrió y le hizo esa promesa frente a la luna llena. Algún día irían juntos al tan mencionado paraíso, para así dejar de vivir bajo la sombra de ellos. En aquel entonces la prota no tenía ni idea de lo que Aruk estaba planeando en realidad. En un cambio de escena vemos que la prota ya estaba en su casa pidiéndole a alguien que le trajera muchos libros. Lo raro de todo esto es que a ella no le gustaba la lectura, pero por alguna extraña razón de pronto sintió un interés muy grande por la lectura. La piba estaba leyendo todo lo disponible en Proserpina sin importar el tema. Quizás había encontrado la razón de su ser y quería descifrarlo a través de la lectura. Pero en realidad la verdadera razón por la que leía tanto era que su único objetivo se basaba en encontrar la manera de llegar a la isla del cielo, al conocido paraíso, porque recordaba a su amor diciendo que algún día se irían juntos a esa isla flotante en el cielo. Así fue como la pibilla comenzó a expandir su conocimiento y los pocos libros que quedaron en Proserpina indicaban que el mundo en el que vivían estaba construido de tal manera que era fácil descender pero difícil ascender. Y para subir del subsuelo a la superficie se requería un peaje enorme, y lo mismo ocurre para ir a la superficie del cielo, se exige una tarifa tremenda. Por lo tanto, para que se les cumpla el sueño de llegar a la isla del cielo, o bien primero tendrían que volverse lo suficientemente ricos para poder pagar todos esos peajes. O quizás se podía enviar por un método poco convencional. Mientras tanto el jefe del pueblo estaba eligiendo una zona poco convencional como base de operaciones. Y bueno, todo se ve bien, puesto que la isla del cielo mandaba suministro periódicamente a Proserpina, es como un tipo de envía para ayudar.
Pero solo se permitía el acceso a personas de bienes autorizadas. El jefe del pueblo no podía decir con certeza qué tipo de tecnología usaban, pero la Isla del Cielo usaba la resonancia de almas en lugar de tarjetas de identificación. En caso de que alguien no autorizado abordara el transporte junto con los bienes, es detectado inmediatamente. Las resonancias de almas son como huellas dactilares, completamente únicas, por lo que nadie puede imitar a otras. La Isla del Cielo solo permite el acceso a individuos ejemplares a través de un examen riguroso y paradójicamente esa tubería de transporte es la única ruta vulnerable que podían aprovechar. El jefe del pueblo decía que el día que pudieran pasar por allí sin ser detectadas por la resonancia de alma, solo ese día será el momento en el que ganarán la batalla. Por su parte la prota seguía estudiando y estudiando, pero de tanto estudiar se agotó y su nariz empezó a sangrar. Justo en la libreta que estaba organizando temas relevantes. Y lo que ya había escrito decía que en lugar de una tarjeta de identificación, en el paraíso se utilizaba la resonancia de armas porque cada persona tiene una onda diferente. Pero a este punto ya la prota no puede distinguir bien lo que estaba escrito originalmente porque se había arruinado con la sangre. De pronto se le vino una gran idea a la cabeza, diciendo que así como esa tinta que se había regado, si tan solo ella pudiera borrar la resonancia de alma original de alguien y reescribirla con una nueva, quizás sí podría eludir la inspección de la Isla del Cielo. En otras palabras, si tan solo pudiera crear una resonancia de alma, y bueno, al principio todo esto era una idea infantil e insensata, pero ese fue el comienzo de todo lo que se viene después. Y por eso empezó a estudiar para poder entrar a los registros de alma de Aruk, y el de ella misma para así poder calificar y obtener acceso a la Hija del Cielo. Todo gracias a que el gobierno a través del proyecto de los humanos comenzó a clasificar y registrar las resonancias de alma de cada persona en el mundo en lugar de usar tarjeta de identificación tradicional. De ser así, la flaca pensaba que quizás podrían cumplir con esa promesa de esos entes al paraíso. Al principio ya sintió una simple curiosidad por ver un lugar que nunca había visto. Aunque más allá de eso quería ver el rostro de Aruk lleno de alegría. Esta es la típica piba que tiene complejo de salvadora, quiere hacer feliz a aquel pibe, sin que él le haya mostrado lo que realmente lleva en su corazón. Unos años después la prota ya era más grande, tenía 16 años y había preparado todo, duró años haciendo ese experimento, lo único que faltaba era hacer que funcionara. Y no dejaba de pensar en el Ojos Raros, porque cuando recién se conocieron lo consideraba como un hermano mayor. Pero ahora lo ve mucho más maduro, y la mina tenía la idea de que él había trabajado muy duro, por eso ya no sonreía como antes. De allí que quiere poner en práctica este experimento, pues en caso de que tenga éxito podrá verlo sonreír nuevamente. El experimento puede que al principio duela un poco, pero no es como si alguna vez fueras a hacer algo que no pudieras manejar. Y bueno, eso era lo que ella pensaba, y al usar el experimento la luz iluminó todo el pueblo. De pronto en la casa del jefe del pueblo, Aruk consigue una nota, pero más allá de eso, se consigue con que Mavis estaba muy débil postrada en el suelo. Pero a pesar de que sintiera mucho dolor, la piba estaba allí para darle el arma con la cual podrían llegar juntos al cielo. Al principio lo vio como una vil locura, pero la piba no estaba jugando carrito, porque ella con ganas de brillar nunca paraba de soñar. Y este era el momento de hacer ese sueño realidad. Ya ella había procedido a hacer el intento, pero quizá estaba teniendo un efecto secundario por borrar su alma. Y solo le agarraba su rostro para decirle que por favor se fueran juntos a la Isla del Cielo sin importar las consecuencias. La piba perdió la conciencia y terminó desmayada en sus brazos. La metieron a la casa del jefe del pueblo y llamaron a los padres inmediatamente. Lo raro es que ella no lograba despertar y pronto la noche sagrada estaba por comenzar. Lo más loco es que había pasado un mes desde que cayó en coma. El jefe del pueblo comentaba que Mavis siempre había sido una niña callada y difícil de descifrar, pero nunca ha hecho nada que cause problemas a los adultos. Por eso es que el señor estaba seguro de que ella despertaría pronto, pero allí el señor estaba preocupado era por la noche sagrada. Necesitaba la colaboración de los padres de Mavis. Esa fue la razón por la que puso a Karuk como cuidador de la niña por esa noche mientras estaban en la guerra de la noche sagrada. Y le comentaba que su hijo estaba muy triste porque la consideraba como una hermanita. Incluso mientras Mavis dormía tras perder su alma, el plan de la noche sagrada en Proserpina no se detuvo. Con el tiempo la gente del subsuelo fue aumentando su número de aliados dentro de la Isla del Cielo. Así cuando comenzara la revolución, incluso si innumerables revolucionarios pasaban por la puerta de suministro, ninguna alarma sonaría. El tiempo pasó y llegó el día de la noche sagrada, estaba a punto de comenzar la operación.
Todos estaban esperando que se formara el bochinchón. Estaba bajando ya la máquina de suministros y era hora de abordar. Por otro lado estaba la prota cuidada por Aruk, y él la besó la frente diciéndole que la extrañaba como no tenía idea. Por otro lado, el desmadre ya se había formado, eso era peor que una carnicería, carne de humanos por todos lados volando. Lo raro es que todos los soldados de la Isla del Cielo ya estaban allí como si esperaban que se formara una rebelión. Mientras que el jefe del pueblo no daba la cara, la gente ya estaba preocupada. Nadie se imaginaba que Aruk estaba a punto de dispararle a su propio padre, con la cara muy lavada le decía que lo sentía. Pero aún así mató esa alma porque quería ir a la Isla del Cielo pasara lo que pasara. Definitivamente todos quedaron en el suelo supermadreados, y Aruk fue visto por los padres de la prota como un traidor. Al parecer ese men no tenía sentimientos, se mostraba muy sonriente como si su corazón fuera de hierro. Y por alguna extraña razón la prota despertó, justo cuando ya el desmadre había iniciado. La piba estaba muy angustiada, pensaba que simplemente se había desmayado por un rato. Pero cayó en cuenta de que hacía mucho calor y que todo afuera eran llamas y terror. No se iba a quedar allí de brazos cruzados y salió corriendo a buscar a sus padres y a su amado Aruk. Pero lo más triste es que no quedaba ni un solo aldeano, a todos los la mandaron para donde San Pedro. Estaba re triste, su alma se retorcía y vio a su madre inundada en sangre arrastrándose de dolor. La mamá le comentó que la noche sagrada había fallado, porque lo mejor era que ella huyera antes de que también la madrearan. Y de pronto pum le lanzó la bomba que acabó con su corazón, le confesó que Aruk fue el que los había traicionado. Y solo le pedía a Mavis que corriera para que salvara su pellejo y que no cayera en manos de ese demente traidor. Y así fue como su madre se despidió, dándole un buen consejo a su hija para que no terminara igual que el resto de los aldeanos. La prota comenzó a correr como loca y finalmente consiguió lo que estaba buscando. Allí estaba Aruk con su cara de baboso, y él la veía como si fuera cualquiera, o sea, al parecer este men de verdad no tenía sentimiento. La muy tonta fue a él corriendo a preguntarle si realmente él era un traidor, pero eso es como preguntarle a un infiel. Si de verdad estuvo con otra, o sea, what the fuck, esa niña no tenía ni un poquito de maldad en su corazón. Tanto así que pensaba que Aruk era inocente a pesar de que su misma mamá se lo confesó, o sea, él era un traidor. Aruk con sus ojos más raros, la miraban fijamente y le confesó que él quería terminar todo mientras ella seguía dormida para así evitar que sintiera tanto dolor. Y allí él prácticamente se dejó en evidencia, era un traidor. Y los soldados que ayudaron a acabar con los aldeanos, estaban a punto de llevarse al traidor para el cielo. La prota corría de dolor sabiendo que era un traidor y no quería que se fuera dejándola sola. Y él le pidió que no mencionara su nombre más nunca en la vida, y le dijo que esperaba que nunca más se volvieran a ver. Ese día la mitad de la población de Proserpina desapareció gracias a ese traidor y ella se encargó de enterrar todos los cuerpos. No podía creer que ese hombre al cual veía de manera tierna y amable, se convirtiera en un traidor. Y prácticamente su corazón estaba lleno de odio y no lo pensaba perdonar jamás. Recordaba aquel momento donde ambos hicieron una promesa, y lo único que puede decir ahora es que no lo dejara vivir en el paraíso cómodamente. Mientras ha hecho que todos los demás estén en la desesperación. Por eso se juró a sí misma que ella lo iba a matar, solo esperaba que llegara el momento indicado, para ir tras ese pedazo de caca, y lo iba a acabar. En un cambio de escena vemos que en la aldea del cielo unos soldados intentaban madrear a un pequeño niño. Pero nadie sabía que había una persona que estaba para ayudar a los desahuciados y siempre se cubría con una capa para que no vieran su rostro. Ese niño sí pudo reconocer quién era y le daba las gracias porque sabía que era la que ayudaba a la gente en los barrios bajos de la Isla del Cielo. Pero por ahora él debía mantener lo que había visto en secreto. La prota se cambió el nombre, para poder entrar en aquel lugar, y después de mucho tiempo por fin había logrado su objetivo, estar en la Isla del Cielo. Pero incluso en ese lugar donde llamaban paraíso, también ocurrían desgracias. Tenía un niño tirado de fiebre y los hospitales no lo atendía porque estaban completamente llenos. La piba era la única que ayudaba a la gente atendiéndolos de gratis, y los nobles, de quienes se decía que eran el origen del poder de la Isla del Cielo, vivían con orgullo en el corazón del paraíso. Mientras que los que trabajaban para ellos vivían en la sombra debajo del brillante centro de los callejones. Pero incluso cuando la prota llegó a la Isla del Cielo, nada había cambiado, todavía tenía que mirar desde abajo. Por eso es que estaba tratando de ser una buena salvadora para aquellos que necesitaban su colaboración.
Iba de casa en casa atendiéndolos por una tarifa muy baja, en especial les daba mucha tranquilidad cuando usaba esa magia extraña. Y nadie le importaba si ella era una especie de bruja o lo que fuera, lo único que veía era que ayudaba a los demás. Así fue como desde que borró su alma para poder irse a la hija del cielo con Aruk, ha podido influir en las almas de otros. Pero ese poder tenía efectos secundarios, la desgastaban y la dejaban tirada al dolor de estómago. Todos sus días estaban envueltos de soledad por completo, la fiebre le subió tanto que empezaba a pensar en Aruk. Y prácticamente alucinaba con el hecho de que él llegara y la hiciera suya a la fuerza, comiéndose y chupándose la fruta prohibida. Y sentía como la golpeaba, por simplemente decir su nombre, este era el precio que ella pagaba por ayudar a todos los demás. Cada vez que lo hacía alucinaba, era como una magia que la envolvía y no la dejaba en paz. Y así era como sentía que ese calor y ese fuego de hacer el chaca chaca la envolvía, porque en el fondo desea a ese hombre, pues su alma no borró completamente los recuerdos. Pero al final sabe que todo esto es una pesadilla. Si te gusta el drama y el misterio, sígueme y dale like para continuar con el desenvolvimiento de la historia hasta llegar a su final.